Y yo le he puesto como título, para los que toman nota a la enseñanza de hoy, el título es este: cuando Dios no responde mi oración. Cuando Dios no responde mi oración. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? ¿Alguien se ha sentido así? Que dice, yo siento que Dios no responde, le está adorando, está clamando, y quizás usted dice, yo creo, siento que Dios no responde mi oración. Hoy vamos a ver cuándo es que Dios no responde mi oración. Y vamos al libro de Job. Vaya conmigo al libro de Job en el capítulo 24, que precisamente este versículo es el que tomé para este título de la enseñanza de hoy. Y dice así en Job capítulo 24, versículo 12. Y lea conmigo, dice así: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿Cómo lo ve usted ese versículo? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Nos cuesta creer eso, ¿verdad? Que Dios no atienda una oración, con mucho más razón porque la semana pasada en la enseñanza que se nos dio, se nos dijo que una de las dichas de estar en Cristo es que Él escucha el clamor de su pueblo. Pero acá Job está diciendo esto. Vuelvo a leer, dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Bueno, vamos a ver en el transcurso de la enseñanza por qué es que Job dice esto. Y para empezar quiero decirles que el libro de Job, que es en el que nos vamos a basar hoy, la enseñanza hoy se va a basar en el libro de Job. Y este libro de Job es uno de los más reveladores en cuanto a la obra de Cristo, en cuanto al mensaje del Evangelio. Es uno de los libros más reveladores, pero menos entendido. ¿Por qué? Primero, porque no se predica de él. Segundo, no se explica. ¿Y por qué no se explica y por qué no se enseña de él? Porque creo que lo más probable es que no se ha entendido, que no se entiende. Y creo yo que aquí es donde está en este libro tal vez uno de los mensajes más ricos con respecto al evangelio de la salvación. Pero ¿por qué digo yo que es malentendido este libro? Porque algunos tal vez lo han tomado como una simple poesía. Bueno, quiero decirle que el libro de Job no es una simple poesía. ¿Por qué poesía, pastor? Bueno, porque está en el bloque donde están los libros poéticos. Para los que han recibido tal vez en el discipulado la estructura de la Biblia, donde se divide tal vez la Biblia en libros históricos, libros proféticos, la ley, y está un bloque de libros donde se le llaman los libros poéticos, que es donde está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los 5 libros poéticos que se conocen según la estructura de la Biblia. Bueno, dentro de estos libros poéticos está Job. Y alguien los clasificó ahí, lo metió en esa clasificación del libro poético, quizás por su estructura, quizás por su glosa, quizás porque hay un diálogo ahí entre 3 personas con Job y Job otra vez con esas 3 personas, etcétera. Quizás por esto lo han colocado dentro de los libros poéticos, pero yo quiero decirle que Job no es una simple poesía y no debe ser tomado como tal. Tampoco es un invento de la mitología hebrea, como tal vez otros lo hayan tomado. No es un invento de la mitología hebrea. Por ahí algunos hasta han tomado como base el libro de Job para enseñar que hubo una creación preadámica. Y yo antes lo creía así, pero cuando empecé a escudriñar las escrituras me di cuenta que Job no demuestra eso, sino que demuestra todo lo contrario. Porque en el libro, en el capítulo 15, versículo 7, le dice uno de los hombres que está altercando con Job, le dice: ¿acaso naciste tú primero que Adán?
Entonces ya está hablando de Adán y hasta está poniendo a Job naciendo después de Adán. O sea que este libro, su contexto no es preadámico. Y más adelante también en el capítulo 22, igual se menciona el evento del diluvio en el capítulo 22. Cosas que pasaron muchísimos años después de Adán y ya ellos conocen la historia. Entonces, ¿y por qué se ha tal vez dejado hablar de este libro como un libro tal vez misterioso, como tal vez de una creación preadámica entre comillas? Tal vez por los animales que salen ahí. Algunos ven, por ejemplo, un dragón, otros ven a un monstruo marino cuando se menciona Leviatán, cuando se menciona Behemoth. Entonces son criaturas que tal vez no vemos en los días de hoy. Entonces por eso es que dejan volar un poquito la imaginación y empiezan a enseñarse estas cosas como si fuera de la mitología hebrea, ¿verdad? Algo que se ha inventado. Entonces quiero decirle que no, porque ya por lo menos le marqué 2 versículos en donde ponen a Job dentro de un contexto después incluso del diluvio, después de Adán y después del diluvio. Tampoco es la historia de un hombre común y corriente, de un hombre que fue herido, pobrecito Job, qué hombre más fiel, qué hombre para sufrir, qué hombre para sostenerse, qué hombre para ser golpeado. Uy, yo no creo que alguien pueda resistir lo que resistió Job. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O alguien ha pensado eso? Que Job fue un hombre muy sufrido y que se mantuvo en pie a pesar de eso, y que no puede haber otra persona que pudiera soportar. Y tal vez usted dice, menos yo no soportaría lo que le pasó a Job. Bueno, entonces déjeme decirle que la enseñanza de hoy va a dejarnos claro que usted sí va a pasar el proceso de Job, si no es que ya lo está pasando. Ok, tal vez no literalmente como le sucedió a Job, que perdió a sus hijos, que perdió todo lo que tenía, que perdió su salud, que ya les estoy adelantando un poquito de lo que habla el libro. Pero curiosamente mucha gente no conoce ni el libro de Job, ni la historia de Job, ni qué pasó con Job. Y no solo los inconversos, hay cristianos dentro de las iglesias que no conocen muchas historias de la Biblia que tienen que ver directamente con la salvación de su alma. Y bueno, valga el momento para darles el comercial de que hay que escudriñar las escrituras. Necesitamos conocer cada una de esas historias, porque esas historias hablan de mi salvación. Entonces le decía que no es la simple historia de un hombre contada por Moisés. Por cierto, ¿alguien sabe quién escribió el libro de Job? No sabemos, tal vez no se lo han contado, yo vengo a contárselo. El libro de Job lo escribió Moisés. Ok, el mismo que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Moisés está contando la historia de un hombre real, un hombre que existió, un hombre que tuvo familia. Se cree que Job fue uno de los descendientes de Esaú, más o menos como el bisnieto por ahí, y que era un principal en su ciudad, en Uz, porque eso es lo que empieza diciendo el libro de Job, que había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios, etcétera. Eso lo vamos a leer ahorita. Entonces Moisés empieza contando la historia de Job, un hombre que vivía en Uz. Uz era una ciudad de la región de Edom, que eran los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú, pastor? Bueno, si usted no ha leído la Biblia, Esaú era el hermano de Jacob. Eran gemelos, por cierto. Él era el hermano de Jacob, y Jacob fue aquel que se le cambió el nombre a Israel, el cual se convirtió en el pueblo de Dios. Entonces se cree que Job, según los teólogos y los estudiosos de la Biblia, que Job fue un descendiente de Esaú, y que vivió en la tierra de Edom, y que era un principal, casi se podría decir como un rey en esa ciudad. Que si usted empieza a escudriñar el libro de Job detenidamente, él en uno de sus argumentos dice: ¿quién me volviera a mis días pasados?
donde yo me sentaba y me escuchaban los ancianos, me escuchaban los jóvenes, me pedían consejos, me alababan. Entonces Job era un hombre principal en su ciudad y se cree que era como un rey en esa ciudad o esa tribu. Ok, toda esta historia la está contando Moisés acerca de un hombre que sí fue real, porque hasta eso a veces está como en tela de duda. ¿Existió Job? ¿Habrá existido Job? ¿O será nada más como una parábola contada por Moisés en este caso? Bueno, déjeme decirle que Job sí existió. Ya les conté de dónde descendía Job. Ahora, pero no es una simple poesía, no es un invento de la mitología hebrea y no es solamente la historia de un hombre que vivió muchos años atrás. Déjeme decirle que el libro de Job es la historia de la salvación de mi alma. Así tiene que verla usted. Y yo le motivo para que a partir de hoy usted empiece a leer el libro de Job, pero ya no como la historia de un hombre pobrecito que vivió hace muchos años. No, ahora es la historia de su vida, porque usted se va a empezar a ver ahí como un espejo. Usted va a empezar a entender la salvación del Señor con respecto a su alma reflejada en la vida de Job. Entonces, el libro de Job narra la historia de la salvación de mi alma. O sea, este libro tiene que ver directamente con usted. Y podríamos llamarlo, me gustaría a mí llamarlo, el Evangelio de Job. Quería ponerle ese título yo, pero no se lo puse, porque tal vez no me iban a entender mi lenguaje, pero les digo, podríamos llamarlo el Evangelio de Job, porque ahí se encuentra precisamente el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que leerlo, escudriñarlo con detenimiento y ojalá quiera Dios que nos dé entendimiento, que nos abra los ojos del entendimiento, que nos abra las escrituras cuando leamos cada uno de esos 42 capítulos del libro de Job. Entonces, ¿qué significa el nombre de Job? Por cierto, el nombre de Job significa el que sufre penalidades. Para los que toman nota, eso significa el nombre de Job, el que sufre penalidades. Y por ahí alguien lo tradujo de otra manera, el que llora. ¿Hay algún llorón acá en esta tarde? Es que usted no se ha dado cuenta, pero nosotros somos unos llorones. Le reclamamos a Dios por todo. Y por cierto, de eso se trata la historia de Job. Ok, leamos en el capítulo 1, para ir entrando en materia. Vamos a leer todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Job. Así que si alguno está aburrido, es el mejor momento para levantarse e irse. Vamos a leer todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Yo le voy a ayudar para aquellos que no leen la Biblia en su casa. Yo le voy a ayudar. Hoy la vamos a leer, pero vea cómo Dios nos va a abrir las escrituras, igual que aquellos dos que iban camino a Maús, que conocían las escrituras, pero porque las habían leído nada más, pero seguro las leían como el diario o como un libro. No leamos la Biblia como un simple libro, leamos la Biblia como el mensaje de Dios para mi vida, que tiene que ver con la salvación de mi alma. O sea, que acá hay un mensaje que es de vida o muerte para usted. Así tiene que leer usted la Biblia cada día, como quien va a leer el mensaje de Dios, que tiene que ver, o sea, que es un mensaje de vida o muerte, que si no lo entiendo, estoy en peligro de muerte, y que si lo puedo entender, gracias a su infinita misericordia, puedo salvar mi alma. Entonces dice, capítulo 1, versículo 1, y sígame por favor, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, algo así como usted. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos
camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Se da cuenta? Era un principal en esa tierra, casi como un rey. Este varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Note, ¿cuántos hijos tenía Job? 10, para los que ponen atención. 7 varones y 3 mujeres. Tenía 10 hijos e iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, imagínense, si cada uno lo celebraba, póngale por lo menos que cada uno en un mes son 10 meses. Pero no es solo un día, dice. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Alguien recuerda cuando la Biblia dice siervo, qué quiere decir ahí? Esclavo. Así, de fácil. Entonces dice: ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, alguien que vive para mí, ¿verdad? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que dijo en el versículo 1. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, por nada. Dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Aquí es donde tenemos que hacer pausa. Cuando estamos leyendo la Biblia, usted tiene que detenerse y volver a leer este versículo y volverlo a leer, porque aquí dice algo importante. Dice en el versículo, en el 9 dice que acaso le teme de balde. Dice el 10: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿cómo trata Dios a sus siervos, al que vive para él? O sea, a sus esclavos, de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido antes. El que vive para Dios, a sus siervos. No está hablando del pastor, ¿verdad? Porque aquí dice el siervo de Dios. No está hablando del pastor, está hablando de usted. ¿Cuántos viven para Cristo? ¿Hay alguien acá que es temeroso de Dios, que es recto, que ama al Señor, que sirve a Dios? Entonces usted es ese siervo de Dios. ¿Y cómo trata Dios a sus siervos? Le ha acercado a él y a toda su casa y a todo lo que posee, dice acá. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Óigame, vea cómo trata Dios a sus hijos, a sus siervos. Entonces dice en el 11, perdón. Pero extiende ahora tu mano, dice, aquí está hablando es el diablo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, o sea, quítale todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu cara. Quítale todo lo que tiene para que vea como él va a blasfemar contra ti en tu cara, le dice Satanás al Señor. Y dice el Señor: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Eso me lo subraya, por favor. Dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Dios está cuidando a Job, porque tiene un plan con Job, porque está haciendo un trabajo con Job, porque quiere enseñarle algo a Job. Entonces dice: quítele todo lo que tiene, pero no lo toque a él, porque algo quiero enseñarle. Entonces dice: no ponga su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová frotándose las manos, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver. Y dice el 13: y un día aconteció, y aquí viene, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo:
estaba arando los bueyes y las asnas, pasando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces estaban ahí arando los bueyes, se robaron todos los bueyes. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Ahora se quedó sin ovejas y sin pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba este hablando, dice, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Ya se quedó sin camellos también, y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas. Y Job ya seguro dice: no, espérense, no me diga. Y le dice: entre tanto que este hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se imagina? O sea, le está yendo como un quebrado a Job. Perdió todo. Y no solo eso, no solo perdió todo lo que tenía, vienen y le dicen que todos sus hijos, los 10 hijos, murieron. Entonces Job se levantó, versículo 20, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Lo mismo que hacemos nosotros cuando perdemos todo. Lo mismo que hacemos nosotros si perdemos a un ser querido. Imagínese a un hijo, no queremos ni pensar eso. Pastor, ni lo diga, pastor. Pero dice que Job rasgó su manto, rapó su cabeza y se arrodilló, dice, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Óigame, mi hermano, se necesita estar bien sobrio, bien centrado, bien en sintonía con Dios para hacer eso, para entender que es la voluntad de Dios lo que está pasando. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque yo no vine con nada a esta tierra. Me voy a ir como me vine, sin nada. Y termina diciendo el capítulo 1: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, esa palabra es importante, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job dijo: algún propósito tendrá Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vienen esas adversidades? ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos algo? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos quedamos sin un trabajo? Muere un ser querido, perdemos algo material, un quebranto de salud. Algunos dicen: todo me sale mal. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo de Job. Entendemos que Dios tiene un propósito, aunque no lo entendemos obviamente, pero decimos: algún propósito tendrá Dios. Así piensan los hijos de Dios. Y con su boca dice: no pecó. Capítulo 2, porque la historia continúa. Versículo 1 del capítulo 2: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tercera vez que dice esto. Y que todavía retiene su integridad. Subráyeme eso también, por favor. Y que todavía retiene su integridad. Subráyeme eso, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces el Señor le está diciendo: ¿has visto a Job?
tremendo, ¿verdad? Dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él es el tentador, recuerde. Él es el padre de mentira y el creador de toda la maldad. Entonces él está incitando. Y dice el versículo 6: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Recuerda lo que les dije anteriormente, pero no lo toques a él. Ahora dice, está bien, tóquelo a él, pero guarda su vida. Ok, o sea, su alma no va a morir. Entonces, mi hermano, aquí viene la primera noticia, el primer mensaje del evangelio: no vas a morir. Estás vivo, todavía tienes esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Tal vez ha venido un golpe sobre usted, tal vez ha venido una pérdida sobre usted, tal vez algo le ha sucedido, alguna adversidad. Yo no sé qué es lo que usted está pasando, pero usted está vivo, todavía puede salir de eso. Todavía el Señor te puede librar, porque el Señor te necesita vivo. No pienses en quitarte la vida, porque si no, ahí Dios no podrá hacer nada. El Señor le dice: está bien, tóquelo a él, pero guarda su vida. Así que, mi hermano, tienes esperanza porque estás vivo. Mientras estés vivo, hay esperanza. Y continuamos acá en el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, otra vez frotándose las manos, porque le dieron permiso de tocar a Job, ahora sí en su carne. Salió de la presencia de Jehová, versículo 7, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Óigame, mi hermano, por eso es que la gente dice: wow, pero ¿cómo sufrió este hombre? Perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos y todavía una sarna desde la cabeza hasta los pies. Y dice acá: y tomaba Job un tiesto, o sea, como una teja, un pedazo de cemento, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. O sea, Job está diciendo: ay, Señor, tú tendrás algo mejor, algo estarás haciendo, Señor, algún propósito. Y se rascaba la cabeza, se rascaba acá, se rascaba aquí. Le decía a la esposa: ráscame la espalda porque no llego. Pero él estaba esperando en el Señor, porque más adelante en uno de los versículos de Job dice: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Él esperaba ver la salvación de su Señor, porque dice que en todo esto él no pecó con sus labios. Pero en un momento que la esposa le estaba rascando la espalda, dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Espérese un momento. ¿Dónde escuchamos esas palabras? ¿Usted está siguiendo conmigo la lectura? Le dije que lo subrayara, ¿verdad? Vea lo que le dice la esposa: ¿aún retienes tu integridad? ¿Quiénes eran los únicos que habían dicho y escuchado estas palabras? Solo Dios y el diablo, ¿verdad? Porque el Señor le está contando a Satanás: vea a mi siervo, qué fiel, qué tremendo, y aún retiene su integridad. Pero entonces el diablo, como había escuchado esa información, ¿a quién se la pasó? O sea, ¿a quién usó? A su esposa. Hermanas, aquí viene la cápsula para ustedes. ¿Qué pasa, mi hermana? Pero primero, espérese, primero a las mujeres, después van con los hombres, luego los padres, los hijos, pero primero es con las mujeres, porque aquí está hablando de la mujer. O sea, el diablo usó a su esposa, ¿cierto o no? Estoy fantaseando. No, aquí es o sea, solo Dios y el diablo habían escuchado estas palabras, y aún retiene su integridad. Y llega la mujer y dice: y aún retienes tu integridad. Y termina diciendo el versículo: maldice a Dios y muérete. O sea, era el mismo diablo hablando a través de su esposa.
¿Cómo le va a decir la esposa a uno eso? ¿Cómo lo va a ver la esposa a uno sirviéndole a Dios, guardándose para Dios y que eso más bien le sea de tropiezo a ella, le sea de molestia? Le dice, todavía mantienes tu integridad. O sea, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué la tiene contra Dios? ¿Por qué quiere dejar en mal a Dios? ¿Por qué quiere ver a este hombre blasfemando? ¿Por qué quiere ver a este hombre quejándose o maldiciendo a Dios? Dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos quieren una esposa así, hermanos? ¿Alguien quiere una esposa así? Porque esta quedó libre. Por si la quiere. No creo que Job, no sé, eso no lo dice la Biblia. Por dicha. ¿Le gustaría una mujer así? Óigame, mi hermano. El mismo diablo hablando a través de ella. Seguro le pasó como a Pedro. O sea, no se asuste, porque el diablo usa a las personas. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Cierto? ¿Era Satanás o era Pedro? O sea, era Pedro, pero Satanás estaba hablando a través de Pedro. Cuando le dice, ay Señor, no vayas, no te acontezca esto. No, apártate de mí, Satanás. Estás estorbando la obra de mi Dios, de mi Padre. Entonces el diablo habla a través de las personas. Vea, le habló a Jesús a través de un discípulo, de uno de sus 12, que había estado allá en la transfiguración, viendo la gloria de Dios. Pero ahora viene el diablo y lo usa. En este caso usó a la esposa de Job. Le dice, todavía mantienes tu integridad. Entonces, mis hermanas, por favor, no se deje usar por el diablo nunca. No se deje. Si usted ve a su esposo sirviéndole a Dios, si usted ve a su esposo buscando de Dios, si usted ve a su esposo, mi hermana, temiendo a Dios, más bien cuídelo, ámelo, chinelo, no sé, porque ese hombre vale oro. Actualmente, usted seguro lo ha leído en las noticias, una mujer, yo creo que se divorciaron, no me consta, pero en las noticias sale que se separaron ahí, que esta mujer dejó a este hombre y era no sé si son o eran una pareja cristiana. Óigame, pero porque el diablo no usa solo a los inconversos, a los impíos. Aquí vemos como que usa a cristianos. Habló a través de Pedro, ¿verdad? Habló a través de la esposa de un siervo recto, perfecto, temeroso de Dios. Ok. Y esta pareja que le estoy contando es la esposa de Cacá. No sé si usted, bueno, las mujeres seguro no saben quién es Cacá. No me sé el nombre porque los brasileños yo no sé por qué se cambian el nombre, ¿verdad? Pero este es un jugador, un exjugador de Brasil. Fue una vez Balón de Oro, o sea, el mejor jugador del mundo, hace como unos 10 o 15 años. Y esta era una pareja cristiana, habían crecido en el evangelio. Es más, hasta eran noticia en el ambiente cristiano de que era una pareja que habían declarado guardarse hasta el matrimonio en virginidad. Óigame, qué pareja, eran testimonio alrededor del mundo. Y me disculpa Cacá si escucha esta enseñanza por internet que estoy hablando de él, y espero que no me pida derechos ni nada de eso, pero es que está en las noticias, ahí salió en las noticias, ahí fue donde yo lo vi. Entonces, una pareja linda que sirve a Dios, que siguen al Señor, que se casan vírgenes porque se guardaron vírgenes hasta el matrimonio, empiezan una familia linda, tienen hijos, pero de pronto la mujer dice, ya no quiero vivir más con mi esposo, ya no lo quiero más, me separo. Y le preguntan, ¿por qué usted dejó a Cacá? Póngale el acento en la última, por favor. ¿Por qué usted dejó a Cacá? Y dice, porque él era demasiado perfecto. Es que hacía él, roncaba, le olían los pies, la maltrataba, ¿qué le hacía? No le daba su mesada ahí para que se hiciera las uñas, o sea, ¿qué le hacía a él? La maltrataba, ¿qué le hacía? No.
Él era perfecto. Él era perfecto. No hay otro como él. Seguro era como Job. No, no. Usted puede buscarlo ahí en San Google. No, 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 no. Él no tenía nada malo. Entonces, ¿por qué lo dejó? Por eso, porque no tenía nada malo. O sea, entonces, mi hermana, ¿quién las entiende? ¿Quién las entiende? Y eso es real y es de hoy. Listo, cierro paréntesis. Mujeres, las dejo tranquilas. Hombres, si su esposa le está sirviendo a Dios, si es temerosa de Dios, si es una siervita de Dios, no le estorbe, no se deje usar por el diablo, cuídela, chinéela, déjela servirle a Dios, porque esa mujer vale oro. Padres, si su hijo está buscando de Dios, si su hijo es temeroso de Dios, si su hijo quiere servirle a Dios, no le estorbe, cuídelo. Ese hijo vale oro. Hijos, si sus padres son temerosos de Dios, les sirven a Dios, quieren buscar de Dios, no les estorbe. Pórtese bien, obedézcale. Esos padres valen oro. Hay padres que valen oro. Entonces no les estorbemos. Entonces esto es parejo para todos. Les di más duro a las mujeres porque aquí está hablando de una mujer. No es que la tengo contra las mujeres. Esto es para todos. No nos dejemos usar por el diablo. Esta mujer, óigame, salió fuego de su boca. ¿Por qué? ¿Por qué así? Bueno, era parte del proceso que estaba pasando Job. Y sigo leyendo acá, el versículo 10. Y entonces Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, insensatas, has hablado. ¿Qué? Le dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? O sea, ¿recibimos lo bueno y no lo malo? En todo esto no pecó Job con sus labios. Punto y aparte. Hasta ahí Job va bien, recibiendo el proceso de Dios, recibiendo el propósito de Dios, recibiendo la voluntad de Dios, mi hermano, que es buena, agradable y perfecta, aunque no nos gusta, aunque nos duele. Porque tal vez usted dice, pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo, más que lo que vivió Job. Usted no sabe lo que estoy pasando, más que lo que pasó Job. Usted no sabe cómo me trata mi esposa, más que la esposa de Job. Usted no sabe cómo me trata mi esposo, más que la esposa de Job. Entonces, pero Job dice, se mantuvo íntegro y no pecó con sus labios. Y ahí se quedó. Seguro la mujer le dijo, chao baby, te dejo, porque yo no voy a estar aquí con usted rascándole la espalda. Usted quédese con su Dios y yo me voy con el mío. Probablemente eso dijo. Entonces, dice acá en el versículo 11 que llegaron 3 amigos. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. ¿Cómo estaría Job? Lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí en el relato. A usted le toca leer todos los otros 40 capítulos en su casa. Yo solo le voy a leer un par de versículos ahí entre la enseñanza. Esos 3 amigos llegaron y se sentaron y dice que no abrieron por 7 días su boca, solo volvían a ver a Job y seguro decían, si le hablo es capaz que, ¿cómo se sentirá y qué digo?
Entonces no se atrevían a decir alguna palabra. Estuvieron ahí. Pero de pronto empezaron a hablar. Empezaron a decirle a Job que él había hecho mal, que quizás él había pecado. Empezaron a señalarlo, a juzgarlo y hasta condenarlo a Job. Ahora, también quiero recalcar algo y dejarte algo bien claro, y es que a través de toda la Biblia podemos ver este mensaje. O sea, en el libro de Job está resumido el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, pero a través de toda la Biblia podemos ver este mismo acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Yo le he llamado así: confort, aflicción y gloria. Porque apenas vamos por la aflicción. Recuerde que Job se encontraba en un estado de confort cuando tenía bueyes, tenía vacas, tenía camellos, 10 hijos preciosos, una esposa preciosa mientras todo iba bien. Él era sabio, él era concurrido, le pedían consejo, el hombre era famoso, el hombre era el líder en su comunidad, todo iba bien, hasta que llegó la aflicción. Entonces caímos al segundo estado, que es el estado de aflicción. Al final vamos a hablar del estado de gloria, pero es el final de la historia. Lo que pasa es que a veces a nosotros solo nos gusta que se nos hable de la gloria, solo nos gusta que nos prediquen de la gloria, y solo nos gusta que nos den una palabra cuando viene: pastor, vieras que estoy pasando una situación, ore por mí. Y entonces el pastor empieza ahí a temblar y ora por él y dice: hermanita, así dice el Señor, que vienen cosas grandes, que vienen cosas buenas, que vienen cosas tremendas. Y la hermanita viene, se va y piensa que eso va a pasar la otra semana, la semana que viene, o que va a pasar el otro mes. O le dice: el 2025 será tu año de levantamiento. ¿Y los otros años qué va a pasar? Y entonces solo nos gusta que nos profeticen bueno, que nos profeticen gloria, que nos profeticen éxito, que nos profetice que todo va a salir bien. Solo eso nos gusta. Pero no, espérese, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender que la Biblia nos habla de un proceso. Esa palabra es muy importante porque, si se me permite decirlo así, yo creo que la salvación es un proceso, como lo vivió Job, y a través de toda la Biblia se ve en diferentes cuadros y figuras el proceso de la salvación. Entonces la Biblia me habla de este mensaje a través de ella. Por ejemplo, si vemos el caso de Adán, Adán vivía en el paraíso, o sea, en un estado de confort, de alegría, de placer. Eso significa Edén. Edén significa lugar placentero. Entonces todo era bien, todo era lindo, hasta que vino la caída y entró Adán en el proceso de aflicción o de salvación, hasta que se cumpla lo que dice la Biblia del postrer Adán, que es Cristo, que es levantado en gloria. Pero tranquilo, eso lo vamos a ver ahorita, cómo es eso que le acabo de decir. Por ejemplo, quiero darte otros ejemplos de este estado de confort, aflicción y gloria. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés estaba sentado prácticamente en el trono de Egipto. Dice que era un príncipe, dice que era hijo de la hija de Faraón, pero dice que él menospreció las riquezas de Egipto y prefirió el vituperio de Cristo y se fue a vivir con sus hermanos. Ahí empezó el proceso de aflicción de Moisés, hasta que un día vio a Dios cara a cara, hasta que un día Dios le dijo lo que él quería hacer. Claro, lo usó a él mismo para llevar al mismo Israel en ese proceso de salvación, que era sacarlo de Egipto y meterlo en Canaán. Pero Moisés antes estaba tranquilo. ¿Sí saben esa historia de que Moisés era un príncipe de Egipto? Él estaba tranquilo, pero prefirió el vituperio de Cristo, dice el libro de Hebreos. Y entonces empezó ese proceso de aflicción, hasta que llegó un día en donde Dios dijo:
no hay otro como mi siervo Moisés, fiel en toda mi casa, y yo hablaré con él cara a cara, no con nadie más, solo con Moisés hablaré cara a cara. Entonces Moisés llegó a estar en un estado de gloria, porque él mismo pudo experimentar la gloria de Dios. Tal es así que cuando él bajó del monte, dice la Biblia que su rostro resplandecía, y al pueblo de Israel hasta le daba miedo mirarlo, y entonces por eso tuvieron que taparle su rostro. Ese es el caso de Moisés, pero lo podemos ver en el caso de José. José, uno de los hijos de Jacob, era el preferido de su padre. Su padre le trae una túnica de colores, su padre lo chinea, su padre lo cuida, su padre lo ama, lo trata bien, hasta que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y pasó como 17, no sé, 15 a 20 años en un proceso de aflicción, conociendo, experimentando la obra de Cristo en su vida, hasta que llegó el día de la gloria, cuando el faraón le dijo: venga para acá, siéntate en mi trono, en todo Egipto no habrá nadie más grande que tú, solo yo, y todos se van a inclinar ante tu nombre. Y José se convirtió en el soberano de toda la tierra. ¿Qué le parece? Pero tuvo que pasar un proceso de aflicción, aunque antes estaba en el confort. Lo podemos ver en cada historia de la Biblia. Lo podemos ver en el caso de David. David, que era el menor de sus hermanos y casi que siempre el más chineado, el más cuidado. Acá en Costa Rica le decimos el cumiche, el más chineado, el más cuidado. Él solo todos andaban en la guerra, pero David no, estaba cuidando las ovejas, les iba a dejar de vez en cuando almuerzo a sus hermanos, y tocaba el arpa de vez en cuando. Todo estaba bien en el caso de David, hasta que un día empezó el proceso de aflicción, cuando fue llamado por el rey para que le tocara el arpa, cuando de pronto se le ocurrió pelear con un gigante, y entonces se convirtió en un guerrero. Entonces le entraron celos al rey, y 7 años duró persiguiéndolo para matarlo. Y David andaba escondiéndose en cuevas, huyendo bajo peligro de muerte, hasta que Dios lo trae y lo sienta en su trono, ahora sí, como rey de Israel, a David, y lo convierte en el antecesor precisamente de Jesús, al rey David. O sea que del linaje de David viene Jesús, y entonces lo levanta, y David se convierte en el rey más poderoso que ha tenido la nación de Israel, y se convierte en el siervo de Dios, David. Entonces esta historia la podemos ver una y otra vez en la Biblia, y ni que se diga en el caso de Jesús, porque la Biblia nos quiere dar un mensaje que nosotros necesitamos entender. Lo que pasa es que a veces somos muy distraídos y o no lo entendemos o no queremos entenderlos. Pero hoy Dios te quiere dar ese mensaje. En el caso de Jesús, bueno, Jesús estaba en su trono de gloria, sentado en majestad, adorado por los ángeles, todopoderoso, pero de pronto es enviado a la tierra para convertirse en un hombre. Y usted lo puede leer eso en Filipenses capítulo 2. Él se hizo hombre, y no solo se hizo hombre, sino se humilló y sirvió a los hombres, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero por eso, por haber pasado fielmente ese proceso, dice que Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Recupera otra vez su estado de gloria. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Usted estuvo seguro un tiempo en esa zona de confort. Ya hemos hablado, por ejemplo, en la etapa de nuestra niñez, la etapa más linda de nuestra vida, cuando usted no se preocupa por nada. Usted solo lloraba y sus papás salían corriendo para darle la comida. Usted solo decía: papi, necesito zapatos. Papi le compraba zapatos. Mami, no tengo cuadernos. Mami le compraba cuadernos. Usted se le subía la temperatura, su mamá salía corriendo para el hospital. Usted no se preocupaba por nada, hasta que usted empezó a tomar decisiones por su propia cuenta.
Y en esto entramos todos. Empezamos a decidir. Ya el muchacho empezó, dice, no, pero mami, ¿qué pasa? Yo ya soy grande. Papi, ¿qué pasa? No, ya yo soy grande, ya yo puedo. Ay, papi, ay, mami, usted sí es exagerada. Ah, mami, yo sé, no, ese muchacho es bueno, ese muchacho es bueno. Y el joven, sí, papi. Y llega pasada la madrugada o llega al otro día y empieza a desobedecer. Entonces ahí, mis hermanos, empezó nuestra etapa de aflicción. Todos, aquí no hay nadie que se libre. Ahora lo que necesitamos es entender este proceso para ver si llegamos a ese estado de gloria. Todo hombre debe pasar por este proceso llamado salvación. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5, 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al 6. El versículo más tremendo es el 6, pero vamos a leer desde el 1 para entender. Hay unas palabras tremendas que necesitamos entender. 1 de Pedro 5, del 1 al 6, dice así. Vamos a ver. Primera de Pedro 5, 1. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué? De los padecimientos de Cristo. O sea, ¿Pedro padecía o no padecía? O ya por ser apóstol, ya es santo, San Pedro. No, mi hermano, aquí nadie se libra. Todos tenemos que pasar por ese camino. Entonces dice Pedro: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso no se espera. ¿Cuántos quieren esa corona incorruptible de gloria? Claro que sí, ese es el final de la historia, pero tenemos que pasar por este camino, por este proceso llamado salvación. Y dice el versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Diga conmigo: soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6 es el clave. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo. Dios va a saber cuándo es el tiempo. No es cuando usted diga: ay, Señor, pero es que ya ha llevado palo 5 años. Bueno, el Señor sabrá si ocupa otros 5 más. Él sabe. Dios sabe cuándo es el tiempo de su exaltación. Usted nada más tiene que ser fiel, no pecar con sus labios, no blasfemar en contra de Dios. Usted debe seguir ese camino que yo le he llamado de aflicción. No sé si no le gusta esta palabra, pero es un camino de proceso en donde pueden pasar cosas que no me gustan, que me duelen. Eso es el camino que tengo que pasar. Pero si yo me humillo pasando por ese camino, resistiendo, perseverando y estando, permaneciendo en ese camino, vendrá el día cuando Él me exalte. ¿Pero cuándo? Cuando fuere el tiempo. El Señor sabrá. Ahora, volviendo al caso de Job, ¿cuál fue el pecado de Job? Vaya conmigo a Job capítulo 34, porque les dije que de este libro era que íbamos a estudiar. En Job capítulo 34 dice cuál fue el pecado de Job. Versículo 37. Vea lo que dice Job 34:37. Dice: porque a su pecado añadió ¿qué? Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplicará sus palabras. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios?
Ahora, no fue que Job dijo eso. Yo soy más justo que Dios. No, 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 no. Él no dijo eso. Pero para ponerlo a usted en contexto de cuál fue el pecado, que dice acá que a su pecado añadió rebeldía. Si usted lee todo el libro de Job, Job pasa, bueno, después de que los amigos empezaron ahí a picar y a picar, como hay algunos amigos, ¿verdad? Como hay algunos familiares, ¿verdad? Que pican y pican hasta que usted, que por cierto aquí en uno de los versículos dice que como olla de presión, dice que como el vino cuando está encerrado, dice, así me siento, dice, como el vino cuando está encerrado, así me siento. Acá en Costa Rica diríamos como olla de presión, que en cualquier momento exploto. Porque eso fue lo que le dijo la esposa. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Cuándo vas a explotar? Claro, se fue la esposa y llegaron 3 amigotes a seguir sembrando cizaña y a molestar y a juzgarlo, a señalarlo, a condenarlo. Y entonces el hombre explotó. El hombre explotó. Como 5 veces se queja contra Dios directamente y como 5 veces se justifica que Él es bueno, que por qué está pasando esto. Entonces dice que a su pecado añadió rebeldía. Número 1, hablando de este pecado de Job, para que usted examine su corazón, para que yo lo examine el mío. Número 1, él creía tener todo bajo control. Este era el pecado. Noten qué pecado. Él creía tener todo bajo control. Soy bueno, ayudo a la gente, sirvo a Dios, etcétera. Parecido a aquel fariseo, recuerdan que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ni como ese, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Señor, deberías de darme un premio. ¿Cuántos hay así aquí? ¿Hay alguno que creen que no, yo puedo, vea, yo tranquilo, tengo mi trabajo, soy inteligente, tengo mi familia bonita, están bien portados los chiquillos, me ha ido bien en la vida, voy y me congrego ahí de vez en cuando. Además, los domingos yo no fallo, Me decía un hermano hace algún tiempo, dice: no, miren, yo los domingos no falto a la iglesia, yo quito nada de contratos, nada de trabajo, no me llamen porque los domingos voy a la iglesia. Eso es bueno, pero cuidado, porque si es en su propia opinión y cree que por eso usted es bueno, ahora más bien es malo. Si usted cree que es bueno por ser bueno, ahora ya es malo. ¿Entendió el chavalenguas? Entonces, así nos pasa a veces a nosotros. Yo, pastor, yo no soy tan malo. Así le dicen algunos, ¿verdad? Cuando usted llega a evangelizarlo, a invitarlo a la iglesia. No, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. ¿Seguro? Porque bueno, solo Dios. La Biblia dice que todos somos malos. Por eso lo necesitamos a Él. Necesitamos que el bueno esté en nosotros para poder ser aceptos delante de Dios, para poder ser salvos. Entonces no me puedo justificar en mis obras. Eso era lo que hacía Job. Se justificaba en sus obras. Vea que él iba y dice: ay, ya, fueron y estuvieron de fiesta, porque dice que esa fiesta duraba días, de cuando celebraban el cumpleaños de cada uno de sus hijos. Entonces ya cuando terminaba dice: Señor, vengo a ofrecerte por Panchito, vengo aquí por Perencejo, por Mengano, por Sutano, aquí por si hubieran pecado. Y dice, ya todo lo santificaba. Entonces ya: Señor, listo, estamos en paz. El que peca y reza empata. Así no estamos muchas veces nosotros los cristianos. Venimos los domingos a rezar, pero vamos entre semana a pecar. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Sí, porque entonces pensamos que estamos bien porque venimos todos los domingos a la iglesia. Entonces yo soy bueno. No, mi hermano, usted tiene que seguir en la voluntad de Dios todos los días y en todo lugar, en su casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar, en su cuarto, en su habitación, en su mente, en su corazón. Tiene que seguir rendido a la obra de Cristo,
a su obra, que es la que nos hace perfectos. No es mi obra la que me hace perfecto, es su obra la que me hace perfecto. Entonces tengo que reposar en su obra, confiar en su obra, no en la mía. Ese era el pecado de Job. Creía tener todo bajo control con sus propias manos. Segundo, se justificó ante Dios y los hombres. Vaya conmigo a Job capítulo 31, versículo 5. Él se justificó delante de Dios. Vea lo que dice el capítulo 31, versículo 5 al 8. Dice: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia. Oiga, me estaba como desafiando a Dios, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. O sea, él estaba diciendo: yo pongo las manos al fuego por mí mismo. Yo me recomiendo a mí mismo. Señor, péseme en balanza y verá cómo está mi corazón. Entonces, por eso dice que a su pecado añadió rebeldía, o sea, soberbia también. No solo confiaba en su propia justicia, sino que eso lo hacía soberbio. Y aquí podemos brincar al Nuevo Testamento y hablar del caso de Pablo también. Ya hablamos de que Jesús pasó por ese proceso, y ahora, si hablamos del apóstol Pablo, dice la Biblia que Pablo le oró 3 veces al Señor para que le quitara un aguijón que había sido puesto en su carne. Entonces, pero el Señor le dijo las 3 veces que no. Le dijo: bástate mi gracia. ¿Y por qué se le puso ese aguijón? Él dice: por la multitud de las revelaciones. ¿Ves? Porque Pablo recibió mucha revelación de parte de Dios. Entonces él había visto cosas, dice, que no les dado al hombre decir. Entonces había sido expuesto a la misma obra de Cristo, y se le dio el mensaje de proclamar esa obra. Entonces el hombre estaba entendido no solo en la ley, porque ya había sido preparado en la ley, sino ahora en la gracia, y entonces se le manda a predicar la gracia. Pero tanta revelación tenía que el hombre se nos podía enorgullecer, se nos podía llenar de soberbia. Entonces dice: por la multitud de mis revelaciones se me fue impuesto un aguijón en mi carne. Yo no quería, yo sufría, le decía: Señor, quítemelo, Señor, quítemelo. Y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, necesito que reposes en mi gracia. Y entonces Pablo entendió, después de 3 veces orar, dice: ya entendí que cuando yo soy débil, soy fuerte, porque cuando soy débil tengo que ser sostenido por su mano. Entonces reposo en él, y entonces reposa su gracia en mí, y entonces él me puede aceptar. O sea, no dependo de mí, dependo de él. Si el Señor le quita ese aguijón, ya perdemos a Pablito. Perdemos a Pablo, porque entonces él podría pasarle lo de Job: ay, Señor, estoy al toque. No, necesitábamos a Pablo con los pies puestos en la tierra, y el Señor, que es sabio, así lo hizo. Pero Job no. Job se justificó ante Dios y los hombres, y decían: dígame, ¿qué malo he hecho? Dígame cuál es mi pecado, decía Job. Así le decía a estos hombres que estaban con él. Y número 3, altercó contra Dios y lo llamó injusto, que fue el versículo que leímos al principio, Job 24:12. Entonces Job, en varias ocasiones, que ya le dije que fueron como 5, si usted lee todo el libro de Job, como en 5 ocasiones, él alterca con Dios, él se queja contra Dios, y no solo eso, sino que lo llama injusto. Job 24:12 dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Entonces, ahora sí, después de haber explicado todo esto, yo espero que usted entienda por qué Job ahora dice ese versículo, porque él está peleando con Dios. O sea, no es un versículo que diga la verdad de Cristo, ¿ok?
Porque el Señor sí atiende la oración de los moribundos, de los que se humillan. Él dice: el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Pero Job se estaba acercando a él con un espíritu soberbio. Entonces el Señor dice: yo veo a los soberbios de lejos, es más, no los quiero ni ver. Por eso no escuchaba la oración. Pero Job se quiere agarrar de eso y decir: el Señor no escucha la oración del necesitado. No, 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 no. Tú eres un necesitado, pero de mi obra, de mi presencia, de mi gloria. No es de un perdón. Hay un paso antes para que yo te escuche y te responda. Y ahorita les voy a decir cuál es ese paso, porque es el que tenemos que dar todos. Entonces, por eso Job dice esta barbaridad: que Dios no escucha la oración. Pero no, Él sí la escucha, pero no puede escuchar. Ojo aquí, escúcheme esta: Dios no puede escuchar la oración de un soberbio, como si Dios estuviera obligado a sacarlo de esa situación. Y vamos otra vez a el caso cuando Jesús está siendo crucificado. Hay dos ladrones a sus lados, y el primero dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué es ese? Un corazón soberbio. Pero llega el segundo y dice: cállate, ni aun estando en esta condición temes a Dios. Él es inocente, pero nosotros pagamos por nuestros actos. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor inmediatamente lo vuelve a ver. Al otro ni fu ni fa, pero a este lo vuelve a ver y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál oración escucha el Señor? Del humilde, del que reconoce quién es Él y quién soy yo también, que lo necesito, que dependo de Él. Pero el soberbio, el Señor quisiera decir que ni sabe que existe, no lo toma en cuenta, no lo puede escuchar. La naturaleza de Dios es así, no lo puede escuchar. Él mismo hace una división, una pared entre Él y Dios. Eso fue lo que le pasó a Job. Entonces, durante su proceso, Job se quejaba y se autojustificaba. Fueron varias ocasiones. Si usted lee el libro de Job, va a ver cómo él se queja, se autojustifica, y de pronto, aunque no lo sepa, aunque no lo crea usted, a veces volvía en sí y decía: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bueno. Entonces más bien nos confunde Job. Está enredado, como estamos enredados más de uno hoy día. Porque nos sentimos bien acá en un rato, en un culto, en una reunión, y dice: gloria a Dios, uy, qué tremendo. Sí, claro, yo voy con todo, Señor, y vamos a un encuentro y venimos tremendos, llenos, poderosos, y venimos y oramos y adoramos a Dios y nos sentimos tremendos, y tal vez pasamos una semana llena de unción, de gloria, pero llega una pruebita. Ay, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué estaré pagando, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Ayúdame, Señor. ¿Qué pasa, Dios? Y hasta le gritamos a Dios. ¿Por qué le grita a Dios? ¿Por qué le grita a Dios? ¿Por qué le reclama a Dios? Sí, nosotros a veces le reclamamos a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, espérese. No le diga a Dios por qué. Dígale como Job al principio: ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto que me pasó hoy? Dime, Señor, porque estoy de acuerdo con tu voluntad. Y usted con humildad le habla a Dios. No le grite, no se queje, no le reclame, y mucho menos le llame injusto. Porque ya leímos hace un momento un versículo donde de lo que entendió este hombre, que es Eliú, entendió que él le dijo que Dios era injusto. No escucha la oración del moribundo, no escucha la oración del necesitado. Los malos tienen ganancias, a ellos les va bien. El que roba, el que mata, el que adultera, Señor, y yo
Y yo, Señor, que he estado en la iglesia 15 años, Señor, ¿por qué no tengo mi casa propia? Y aquel sí tiene hasta dos porque alquila otra, dice. Espérese, espérese. ¿Estás poniendo en tela de duda la sabiduría de Dios al no darte casa propia a ti y dejar que Él tenga dos? Tienes que aprender a reposar en la voluntad del Señor, que fue precisamente lo que pasaba en un momento acá, donde Job está en esto, se queja, le reclama a Dios, pero de pronto lo alaba, ¿verdad? Porque le pasaba como a Saúl, cuando tocaba a David el arpa, dice que el espíritu inmundo se iba y entonces Saúl reposaba. Claro, mientras usted viene a la iglesia y se le da una palabra de Cristo y tal vez los hermanos cantan unas alabanzas tremendas, el chamuco se le va a usted un rato. Pero usted vuelve a su casa y dice: ay, qué pereza, otra vez a la casa. Mi hermano, entonces ¿dónde está la presencia de Dios? No la lleva usted entonces. Usted entonces creía que el que la lleva es el pastor o los hermanos que cantan tremendo. Mi hermano, entonces estás equivocado. Te equivocaste de religión. Entonces, cuando Job está con esto y altercando con los otros, llegó un profeta de Dios llamado Eliú. O sea, apareció el número 4, el amigo número 4, que estaba ahí calladito, sereno, ahí esperando el momento de Dios. Y entonces dice que se encendió en ira, dice acá en la historia, y entonces empezó. Primero regañó a los tres y le dijo: ustedes no han sabido responderle a Job, y Job está aquí de necio y de majadero, y ustedes más bien le atizan más al asunto. Estoy parafraseando en tico. Y entonces dice: ahora usted me va a oír, Job, y voy a hablar como Dios, como si fuera Dios el que te está hablando. Y empieza Eliú a hablarle lo que Job necesitaba oír. Y en lo que está hablando Eliú y dándole la palabra, como 5 o 6 capítulos, está hablando y hablando y hablando, que eso significa días en la Biblia, hablándole y hablándole y hablándole. Entonces de pronto dice que aparece Jehová en un torbellino y ahora sigue Dios hablándole como 3 o 4 capítulos más. O sea, se lo sonaron a Job y lo dejaron callado. Y el Señor le empezó a hablar primero a través de Eliú, porque necesitamos profetas como Eliú, que nos digan lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. No que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Sí, pero si usted se queda en el proceso de la salvación del Señor, si usted no atribuye despropósito alguno a lo que está viviendo, si usted espera, si usted persevera, si usted permanece, si usted es fiel, si usted se queda con su boca callada, si no peca con su boca, con sus labios, puede ser que venga la gloria del Señor sobre su vida. Y entonces el Señor empieza a hablarle, porque cuando hay un profeta de Dios hablando de parte de Dios, como habla Dios, de pronto el que termina y sigue hablando es Dios. Y después de que aparece Dios, ahora sí viene la gloria. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer yo para ser salvo y participar de su gloria? Lo mismo que tuvo que hacer Job. Vaya conmigo al capítulo 42 y con esto terminamos. Capítulo 42, versículo 1. Ya después de que habló Eliú de parte de Dios y de pronto apareció el Señor en un torbellino a hablarle y decirle: venga acá Job, ¿qué está hablando usted? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse la medida? ¿Qué medida le puse? ¿Sabías quién sostiene la tierra? ¿Dónde están sus columnas, Job? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba vaciando las aguas, abriendo las compuertas para llenar el mar? ¿Dónde estaba? Y empieza Dios a decirle todo. Y entonces Job termina de esta manera. Job 42:1 dice así: respondió Job a Jehová después de esta exhortación y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y ahora es un ruego. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, o sea, reconozco que estoy mal yo y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, para ser salvo y participar de su gloria? Porque sí, yo he cometido los mismos pecados que Job. He sido altanero, he sido grosero, le he reclamado a Dios, me he justificado, creía que yo era bueno, pero estaba confiando en mis propias fuerzas. Yo era bueno, justo, a mi opinión, pero ya me di cuenta que no. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tiene que hacer lo mismo que hizo Job, arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Y como lo hizo Job, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, no soy nada, Señor. Me aborrezco, no soy nada, Señor. Ayúdame, te ruego, escúchame, Señor. Me arrepiento, sálvame, sálvame, sálvame. Esta es la oración que tiene que estar todos los días en nuestra boca. No reclamos, no altanerías, no faltas de respeto, no gritos, sino, Señor, sálvame. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿Cuál justicia hay en mis manos? Ninguna, Señor. Solo tu justicia me puede cubrir, me puede vestir, me puede llenar, Señor. Te necesito, te necesito. Y esa es la oración de todos los días y de todo el día. No puede haber un momento en donde tú digas, ya estoy a punto de coronar. No, 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 mi hermano, porque puede ser que ese día caigas como cayó Lucero, hijo de la mañana, derribado por tierra. Tiene que estar siempre un corazón humilde, arrepentido, vuelto a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos y participar de su gloria. ¿Y cuál será el resultado? Seré devuelto a mi estado original y, eso sí, con mayor gloria, porque sigue diciendo acá en el versículo 7 del 42, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque habéis hablado de mí, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. O sea, ya ahora más bien Dios nos va a usar para orar por otros, porque ya aprendimos a orar por nosotros. Dice, orará por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora sí el Señor escucha mi oración. Y termino diciendo el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, por eso yo hablo de aflicción, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, ya no había ni rencor por nada de nada, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, se cumplirá la palabra que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea que voy a ser restituido al estado original que estaba, de confort, de gloria, de alegría, pero no la misma, al doble. Y entonces la gloria del Señor llenará esta casa. No hablo de esta casa porque esto es 4 paredes, es esa casa. Cuando usted se arrepienta, cuando usted le pide al Señor que lo perdone, usted se arrepiente en polvo y ceniza, ahora el Señor te va a perdonar y no solo te va a devolver lo que era tuyo, sino que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y serás lleno de la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Póngase de pie, por favor.
póngase.